Vivimos en un pueblo pequeño, de esos lugares donde después de cierta hora parece que el mundo entero se apaga. Las calles quedan vacías, los negocios cerrados, ni siquiera se escuchan perros, solo el viento y los pasos de uno mismo. Hace unos años un amigo y yo salimos a una discoteca cerca del centro. Habíamos tomado un poco, nada exagerado. Solo estábamos cansados y queríamos llegar al carro para irnos a la casa. Eran como las 3 de la mañana. Recuerdo perfectamente el silencio de la noche, porque no era un silencio normal. Era como esa clase de silencio que hace que uno baje la voz sin darse cuenta. Teníamos que pasar frente a una plaza vieja del pueblo, una plaza pequeña con bancas antiguas y árboles enormes. También había una fuente que ya no funcionaba. Habíamos pasado por ahí cientos de veces. Nunca habíamos sentido miedo. Hasta esa noche. Había 2 personas de pie en el centro de la plaza, quietas. Parecían estatuas, una junto a la otra. No estaban haciendo nada. No estaban hablando ni moviéndose. Simplemente estaban ahí. Recuerdo que en ese momento pensé que estaban vestidos como si fueran de otra época. La ropa se veía vieja, oscura, gastada. Había algo raro en la forma en la que estaban parados. Estaban demasiado rectos. Todo era extraño en ellos. ¿Los ves?, me preguntó mi amigo. Sí. Seguimos caminando, intentando actuar normales. No queríamos volver a verlos directamente. Y fue entonces cuando escuchamos los pasos detrás de nosotros, lentos, arrastrados. Miré por encima del hombro. Las 2 figuras seguían en medio de la plaza, inmóviles. No se habían movido absolutamente nada, pero los pasos continuaban detrás de nosotros. Mi amigo también se dio cuenta porque me agarró del brazo fuerte. En ese momento empezamos a caminar más rápido y entonces escuchamos las voces, o algo parecido a una voz. No sonaban humanas, no porque fueran graves o monstruosas. Lo horrible era otra cosa. Parecía que habían olvidado cómo hablar. Era como si estuvieran intentando formar palabras, pero ya no recordaban cómo hacerlo. Lo que estábamos escuchando eran sonidos húmedos y asquerosos, y los pasos seguían detrás de nosotros, aunque las figuras seguían allá, quietas en medio de la plaza. Sentía que el corazón se me paraba. Entonces escuchamos un golpe durísimo, metal contra metal. La parada de autobús que estaba detrás de nosotros acababa de doblarse hacia un lado, como si alguien la hubiera golpeado con toda la fuerza del cuerpo. Ahí sí corrimos, sin hablar, sin pensar, solo salimos disparados. Escuchaba a mi amigo jadear, las piernas me ardían y detrás de nosotros seguían los pasos. Pero en ese momento sucedió algo que todavía no puedo explicar. Mientras más corríamos, más lejos sonaban los pasos. Y aún así yo sentía que algo estaba encima de nosotros, como si la distancia estuviera mal, como si el espacio se hubiera deformado. «¡El carro!», gritó mi amigo. Vi mi auto al final de la calle. Metí la mano en el bolsillo buscando las llaves. No estaban. Sentí un vacío horrible en el pecho. Las busqué otra vez. Nada. Mi amigo miraba desesperado hacia atrás. «No vienen», dijo. Y eso me asustó todavía más, porque yo seguía escuchando los pasos. Finalmente encontré las llaves. Las saqué temblando y cuando levanté la cabeza, todo estaba en silencio absoluto. Me giré lentamente. La plaza estaba vacía, completamente vacía.
Las 2 figuras habían desaparecido, y eso era imposible. No había dónde esconderse. La plaza era abierta, las calles alrededor estaban vacías. Si hubieran corrido los habríamos visto. Pero ya no había nadie. Nos subimos al carro y nos fuimos. Ninguno habló durante varios minutos, hasta que mi amigo dijo: ¿Vos también escuchaste las voces? Asentí. Y nunca volvimos a tocar el tema. Pero yo no pude olvidarlo, porque durante semanas seguía escuchando esos sonidos antes de dormir, esas palabras deformadas, como bocas intentando recordar algo. Meses después pasé otra vez por la plaza. Era mediodía, había gente caminando, niños jugando, todo parecía normal. Y aún así sentí miedo apenas la vi. Me estacioné cerca, no sé por qué. Creo que quería convencerme de que todo había sido pura paranoia. Entonces noté algo. Una puerta pequeña, metida en una pared al fondo de la plaza. Era tan discreta que de noche habría sido imposible verla. Parecía una entrada subterránea, vieja, oxidada, y tenía marcas alrededor de la cerradura, rasguños, muchísimos. Un señor del barrio me vio mirándola. Le pregunté qué había ahí. Ni idea, respondió. Esa puerta siempre ha estado ahí. Después se quedó pensando. Creo que hace muchos años había túneles ahí abajo. ¿Túneles? Sí, o criptas, o algo así. Sentí un escalofrío horrible. Pasaron varios días, y una noche soñé con esa plaza, vacía, oscura, y las 2 figuras seguían ahí, inmóviles. Después de eso comenzaron las apariciones. Vi una figura parada frente a una farmacia cerrada. Parpadeé y desapareció. Otra noche vi una silueta igual. Estaba detrás de una parada de autobuses, como esperando. Miré para otro lado y cuando volví a verla, ya no estaba. Cada vez aparecían más cerca de mi casa, más cerca de mí, y siempre vestidos igual, con esa ropa vieja y oscura. Mi amigo dice que desarrollé paranoia. Tal vez tenga razón, porque hace unos meses recibí algo raro en el correo. Una imagen, sin nombre. No había nada escrito tampoco. Era una fotografía vieja de la plaza, muy vieja. La imagen tenía ese color amarillento antiguo. Y en el centro estaban las 2 figuras, de pie exactamente igual. La imagen tenía una fecha abajo, 1940. Recuerdo que se me erizó toda la piel, porque no parecían personas usando la misma ropa. Se veían exactamente iguales a los que habíamos visto, la misma postura, la misma altura, todo. Eliminé el correo sin pensarlo. Sentí miedo de tener eso conmigo. Hace 2 semanas pasó algo peor. Salí tarde del trabajo y mientras manejaba, vi algo al lado de la carretera. Una figura que no se movía, mirándome. Y llevaba la misma ropa. Esta vez frené. No sé por qué. Creo que estaba cansado de huir. La luz del carro le pegaba directamente y por primera vez lo vi bien. Pero su cara estaba deformada, como si estuviera mal acomodada. Y entonces habló. Esa voz húmeda, asquerosa. En ese momento aceleré y me fui. Esa misma semana pedí traslado en el trabajo. Ahora vivo en otra ciudad. Manejo más de 2 horas todos los días, pero no vuelvo al pueblo de noche, nunca. Mi amigo todavía piensa que exagero,
que fue una experiencia rara y ya. Tal vez él tiene suerte, tal vez esas cosas nunca se fijaron en él, pero después de todo lo que me pasó, no vuelvo a ese pueblo de noche. Esto pasó hace casi 3 años. Acababa de graduarme de la escuela secundaria. Un compañero de clase invitó a nuestro grupo a una fiesta en una casa de campo. Éramos menos de 100 estudiantes en total, así que no era gran cosa. Yo soy normal, promedio, nada especial en mi apariencia, pero mi amiga Nati es diferente. Nati es realmente hermosa. Lo que pasó ese día fue más aterrador para ella que para mí. Ella fue la que sufrió realmente. La fiesta era de noche, la casa era difícil de encontrar, quedaba lejos. Mi GPS se burlaba de mí, me mandaba a lugares que no coincidían, me hacía perder giros, y el servicio telefónico era terrible. Casi me doy por vencida, pero le había prometido a Pau que iría. Así que seguí conduciendo. Metros después vi un auto detenido a la orilla del camino, con el capó abierto. Era un hombre de mediana edad. Salió corriendo a pararse en medio de la carretera, agitando sus manos en el aire para que me detuviera. No tuve opción, reduje la velocidad. Bajé la ventana solo 1 centímetro. Siempre soy paranoica. El hombre se acercó y me cegó con su linterna. La luz se movía alrededor de mi cara y hacia abajo, hacia mi cuerpo, como si estuviera inspeccionándome. Le pedí que quitara la luz de mi cara. Se disculpó. Dijo que esperaba a una amiga suya. Pensó que era yo. Su voz sonaba honesta, simpática, y le creí. Le dije que yo también necesitaba ayuda, que no entendía las direcciones que me habían dado. Bastante contento de poder ayudarme, lo hizo y continué mi camino. Finalmente llegué a la carretera correcta. Estaba emocionada. Ya casi llegaba a mi destino. Fue entonces cuando recibí una llamada de Nati. Estaba perdida. Necesitaba direcciones. Estacioné para no perder la poca señal que tenía. Ella me dijo los nombres de las calles, pero yo no reconocía ninguna. Yo le dije por dónde había pasado. Ella tampoco reconocía esos lugares. Luego empezó a mencionar las direcciones que un hombre le había dado en la orilla de la carretera. Me congelé. ¿Qué hombre?, pregunté. Un señor parado en el camino. Me ayudó con direcciones. Mi estómago se hizo un nudo. Nati, yo también hablé con un hombre en la carretera. ¿De verdad? Sí, pero Nati, las direcciones que te dio no son las que me dio a mí. En ese momento hubo un silencio incómodo. ¿Qué quieres decir? Que las tuyas van en la dirección completamente opuesta a la mía. No te preocupes, le dije. Voy a regresar, voy a encontrarte para que te vengas detrás de mí. Ella estuvo de acuerdo y colgamos. Regresé por el camino, seguí sus direcciones. El camino estaba muy oscuro, la iluminación era pésima. Todo estaba rodeado de árboles, era demasiado fácil perderse. Traté de llamar a Nati, pero el teléfono decía sin servicio. Después de manejar un tiempo vi las luces de freno adelante. El auto de Nati, pensé. Pero a medida que me acercaba, logré ver que había gente alrededor de su auto. Varias personas, tal vez 7. Todos hombres. Y además, un camión estacionado diagonalmente bloqueando el auto de mi amiga. No entendía bien qué era lo que estaba pasando, hasta que vi que estaban golpeando su auto, intentaban entrar. Tenían bates de metal. Entré en pánico, no podía llamar a la policía, mi teléfono seguía sin servicio. ¿Qué podía hacer?
Pensé rápido y solo se me ocurrió una cosa. Aceleré, hundí el pie en el pedal, les tiré el carro encima tocando el pito como loca. Los tipos vieron mi carro y se dispersaron como animales asustados. Algunos corrieron al bosque, otros al camión, aceleraron y desaparecieron. Me detuve junto al auto de Nati. Estaba temblando, pálida, y no paraba de llorar. Le dije que tenía que seguirme, que teníamos que irnos de ahí ya. Asintió con la cabeza y nos fuimos. Cuando llegamos al pueblo, la abracé tan fuerte que casi la asfixio. Todavía estaba temblando descontroladamente. No había visto a nadie tan aterrada en mi vida. Después de eso llamamos a la policía. Por suerte vinieron rápido. Les contamos lo sucedido y nos dijeron que buscarían. Nati me contó después que el hombre en la carretera le hizo exactamente lo mismo que a mí, excepto que a mí me dio las direcciones correctas y a ella no. Dijo que cuando llegó el camión estaba ahí, bloqueando su paso. Le gritaban que se bajara. Cuando se negó comenzaron a golpear con los bates. «Te vamos a destrozar las ventanas», le gritaban. La pobre estaba aferrada al volante y no hacía más que llorar. Ellos le gritaban cosas sexuales, maldiciones, amenazas. Después, por suerte, llegué yo. La policía no encontró nada, y nosotras en medio del caos no pudimos ver las placas y fue imposible dar con su paradero. Después de algunas semanas mi mamá llamó a la policía, pero no hubo ningún progreso. Estuve con miedo durante mucho tiempo. Nati no quería salir de su casa. Sus papás le sugirieron un terapeuta, pero ella lo rechazó. Con el tiempo Nati se logró recuperar. Lo que me asusta más de todo lo que sucedió es saber que fue planeado. La manera en la que me iluminó con la linterna aquella noche, me estaba inspeccionando, me estaba evaluando y pensó que Nati era lo suficientemente bonita, que yo no. Así que me mandó en la dirección correcta y a ella hacia la trampa. Hay recuerdos que con los años se vuelven borrosos, pero lo que me pasó cuando era niña, hace más de 30 años, no solo lo recuerdo perfectamente, sino que todavía no sé cómo explicarlo, porque lo que me pasó no tiene ningún sentido. De niña vivía cerca de un río. Era un río hermoso, con una presa vieja. Era el lugar donde todo el pueblo iba en verano. Familias, parejas, adolescentes, abuelos, todos íbamos allá. El agua era tranquila río arriba de la presa. Había peces y flores en las orillas. Un kiosco pequeño también. Y se podía alquilar botes de pedal. Era el lugar perfecto. Mi mamá me llevaba constantemente. Ella se traía un libro, se acostaba en una manta y me dejaba explorar. Yo ya sabía nadar bien. Tenía como 8 años, tal vez un poco más. Mi mamá me vigilaba desde lejos, pero me dejaba ser libre. Aquel día fue un día especial. Hacía calor, el cielo estaba despejado y había mucha gente, como siempre. Yo estaba nadando, explorando el río, cuando conocí a una adolescente, una chica que estaba sola. Tendría unos 14 o 16 años. Para mí a esa edad, cualquiera que fuera mayor que uno, simplemente era viejo. Pero ella no era así. Ella era amable y parecía disfrutar estar conmigo. Me hizo sentir importante, como si tuviera una hermana mayor. Pasamos tiempo juntas, buceando, observando peces, jugando, explorando el río.
Fue divertidísimo. En un momento llegamos a un lugar donde el agua me llegaba al cuello y a ella al pecho. Estábamos cerca de un grupo de otras chicas de su edad. Una de ellas no quería entrar al agua. Decía que estaba helada, se quejaba. Yo era una niña descarada, orgullosa de mis habilidades de natación. Así que me burlé de ella. Dije algo inofensivo, como que era una cobarde o algo parecido. No lo grité, pero ella alcanzó a escucharlo. Lo que pasó después, no sé cómo describirlo. Levantó la cabeza como si la hubiera golpeado y saltó al agua directo hacia mí gritando: ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de mí? Me asusté, de verdad que me asusté, porque su reacción fue desproporcionada, completamente fuera de lugar. Antes de que pudiera hablar, me agarró y me empujó bajo el agua. Luché, pataleé. Después de un rato me soltó. Salí a la superficie tosiendo. Escuché a mi amiga protestar, pero la chica seguía agarrándome, con las manos en mis hombros. Me miraba de una manera horrible, tenía los ojos enloquecidos, como si estuviera luchando contra algo que estaba dentro de ella misma. ¿Qué me dijiste?, gritó. Me sentía muy asustada, pero también estaba enojada. Estaba siendo humillada delante de la chica que yo admiraba, esa nueva amiga que había tenido. Así que hice lo que hacen algunos niños cuando se sienten indefensos. Me reí. Una risa forzada, burlona. Su cara cambió al instante. Me metió bajo el agua nuevamente, esta vez por más tiempo. Cuando me soltó estaba tosiendo, babeando. ¿Crees que esto es gracioso?, gritaba. ¿Te gusta? ¿Querés reírte de mí, maldita mocosa? Pero yo no sabía qué hacer, no sabía cómo calmarla, así que me reí de nuevo. Dije algo sobre que a mí no me importaba el agua. Fue entonces cuando vi en sus ojos algo que nunca voy a olvidar. Sus ojos se descontrolaron, como si la persona que estaba dentro de ellos se hubiera apagado de repente. Lo único que quedó fueron 2 trozos de vidrio, duro, clavado en mi cara. No había nada detrás de ellos, nada. Quise disculparme, quise suplicarle que me dejara en paz, pero ya era demasiado tarde. Me agarró por el cuello, me jaló del cabello y me empujó bajo el agua. Luché con todas mis fuerzas. Removí el lodo, agarré piedras, intenté arañarle el brazo, pero nada servía. Me estaba quedando sin aire. Su agarre en mi garganta no aflojó ni un poco. Abrí los ojos bajo el agua. Todo era marrón, turbio, lleno de burbujas. No sabía dónde estaba arriba ni dónde estaba abajo. Y entonces comprendí. Iba a ahogarme. Ahí mismo, en ese río hermoso con el sol brillando, con las familias alrededor y la gente feliz. Y nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie me veía mientras esto sucedía. Me sentí completamente sola, completamente impotente. Y de repente, volví a respirar. Sentí como el aire volvía a entrar en mi cuerpo. Estaba tosiendo. Salían chorros de agua de mi boca y había gritos alrededor. Mi amiga me sostenía. Las otras chicas se llevaban a mi agresora a la fuerza. Había caos, ruido, pero sobre todo gritos, muchos gritos. Después mi amiga se disculpó. Dijo que ella y las otras chicas no se habían dado cuenta inmediatamente, que les tomó un momento entender lo que estaba pasando. Hizo falta el esfuerzo de todas para que me soltara. Yo estaba completamente en shock, porque sabía con certeza que ella había intentado asesinarme.
Sabía por lo que vi en sus ojos y por la fuerza con la que me había sujetado. Pero intenté fingir que todo estaba bien. Reí, una risa forzada mientras mi voz temblaba. Mi amiga no parecía entender la gravedad, o tal vez sí, no lo sé. Después me compró un helado, alquilamos un bote de pedales, vimos unos pájaros e intentamos olvidar lo que había pasado. Ella trataba de animarme. Ella me había salvado la vida y le estaba eternamente agradecida. Pero mi día fue completamente arruinado. La inocencia de ese día fue arruinada. Algo en mí se destruyó. Nunca volví a ver a esa chica, ni a mi amiga tampoco. Le dije a mi mamá que me daba vergüenza. No entendía por qué esa chica de repente se había transformado en eso que quiso terminar conmigo. Pasaron muchos años y nunca lo olvidé. Esos ojos, el cambio repentino, el momento en donde algo se apagó en ella. He tenido muchas experiencias negativas en mi vida después de eso. Hubo cosas que me asustaron, otras que me lastimaron, pero nada fue tan inexplicable como lo que pasó en el río. Sé que actué como una niña tonta, pero igual creo que no era para tanto. A mi amiga le estoy eternamente agradecida. A esa chica le pido disculpas. A veces pienso en eso. Me pregunto si estaba bajo la influencia de algo, si tenía algún problema mental que nadie sabía, o si simplemente era mala.